Revelado. La respuesta increíble de una abuela que transformó un insulto en un momento inspirado. El aire en el pequeño hogar de Doña Rosa estaba impregnado del aroma a albahaca y guisos, una mezcla reconfortante que hacía que los recuerdos de la infancia flotaran. Sin embargo, este día era diferente. Las risas que llenaban el lugar se vieron eclipsadas por un comentario hiriente de su primo. ¿Qué puedes enseñar tú, abuela, si ni siquiera terminaste la primaria? Las palabras sonaron como un eco en su mente, haciendo que su pecho se encogiera. Aquello no era solo una ofensa contra ella, era un disparo directo a su valor, a sus esfuerzos como costurera y matriarca. Con cada abrazo que daba a sus nietos, las cosas se sentían más pesadas. Su falta de estudios era un estigma que la venía acompañando desde hace años, pero esa burla encendió algo en su interior. Se sentó sola en su rincón, el bullicio de la fiesta convirtiéndose en un murmullo lejano, mientras la angustia y la rabia se peleaban por el dominio de sus pensamientos. ¿De verdad su vida se resumía a su falta de educación formal? ¿Todo lo que había sacrificado para cuidar a su familia y aún la sociedad la miraba con desprecio? Mientras los niños jugaban en el jardín, Doña Rosa se aferraba a esa chispa encendida. La idea de un proyecto para enseñar habilidades prácticas a los jóvenes del barrio comenzaba a fraguarse entre sus dudas, como una semilla esperando el momento ideal para brotar. Sin embargo, en su mente se sumaban más cuestionamientos. ¿Acaso podría alguien como ella, una abuela costurera sin títulos, lograr inspirar a los jóvenes? Los reflejos de su propia inseguridad empezaban a manifestarse como una sombra constante. Se dirigió al centro comunitario del barrio, su corazón palpitando con cada paso. La mirada escéptica de los educadores la recibió como un muro. La veía como una señora mayor, un relicario de supersticiones, más que como una fuente de conocimiento. Las manos que cosen pueden enseñar mucho más que un libro, intentó transmitirles, pero al ver las caras de incredulidad, la desesperación la invadió. ¿Cómo demostrar que tenía algo valioso que ofrecer? Los murmullos de desaprobación se convirtieron en gritos de desafío, con algunos padres cuestionando sus intenciones y la validez del programa. Sentía la presión acumulándose, el eco de cada crítica resonando en su mente, como si un coro de voces intentara reducirla a la nada. Un día, en una reunión, se enfrentó a la crítica más feroz. La mirada burlona de su vecina desataba todo su temor a fracasar. Sin embargo, algo en su interior le susurró que debía hablar, que no podía permitir que la sombra de la inseguridad la detuviera. ¿Qué es la educación?, se preguntó en voz alta, mientras su corazón latía con fuerza. Las manos temblorosas intentaban sostener el micrófono. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras hablaba, su voz resonaba con una combinación de valentía y vulnerabilidad. Las palabras, con la carga de su vida, impregnaban el aire. Sin embargo, el temor persistía. ¿Sería suficiente? La angustia acumulada la llevó a preguntarse si aquel sería su momento de gloria o la culminación de un nuevo insulto al viento. Mientras el silencio se expandía, Doña Rosa sabía que se encontraba en una encrucijada. ¿Debería rendirse o dejar que la fuerza de sus años trabajados la guiara hacia adelante? No tuvo tiempo para responder a su propia pregunta. La sala, antes llena de murmullos, estaba ahora en un tenso silencio. Las miradas fijas en ella, elevando su influencia a un nivel inesperado. El impulso era abrumador, y mientras se mantenía firme, el temor le empujaba a retroceder. Pero algo dentro de ella, esa chispa que creció desde el instante del insulto de su primo, resonaba fuerte. Era el momento de dejar de ser una sombra y comenzar a ser el faro. Tomó una respiración profunda y enfocó su atención en el público.
La educación no solo ocurre dentro de las aulas, está presente en cada costura que une nuestras vidas, en cada consejo que compartimos y en cada error que cometemos y superamos. Sus palabras se farfullaron al inicio, pero con cada frase sentía que la energía crecía. Mientras hablaba, empezó a recordar sus años de lucha. No había sido fácil para ella. Cada día, después de cuidar de sus hijos y trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, dedicaba horas a perfeccionar sus habilidades de costura. Mucho más que un simple oficio, para ella era un arte donde cada hilo contaba una historia de perseverancia. Sus recuerdos la acercaron a la esencia de su sabiduría. He aprendido que hay muchas formas de enseñar. Al pronunciar esas palabras, se sentó con sus emociones, confrontando no solo el rechazo del mundo exterior, sino también sus propios miedos. Aquel reconocimiento dejó de ser una carga y se transformó en poder. La luz empezaba a brillar en sus ojos mientras compartía anécdotas sobre cómo había ayudado a otros en su vecindario a desarrollar sus habilidades, desde la costura hasta la cocina. Cada uno tiene algo valioso que ofrecer, insistió, viendo cómo algunas cabezas comenzaban a asentir con interés. El murmullo de incredulidad se evaporaba lentamente, dejando espacio para la reflexión. De repente, al mirarlos, comprendió una verdad profunda. Su edad y sus limitaciones no la descalificaban. De hecho, eran su mayor fortaleza. El camino tortuoso que había recorrido le otorgaba una perspectiva única. La conexión con su comunidad, tejida a través de años de experiencias compartidas, se erguía como un testimonio palpable de su valor. La reunión no se trataba ya de ella o de sus títulos. La conversación se transformó en una exploración colectiva de oportunidades, donde cada asistente empezaba a pensar en lo que podía aportar. Se sintió viva en ese momento, no solo como una abuela, sino como una líder inesperada, comenzando a tener voz donde antes había silencio. Poco a poco la tensión en la sala se desvaneció, dando paso a preguntas, dudas y propuestas. Doña Rosa había encendido una llama de curiosidad y participación que pareció contagiar a todos. Sin embargo, cuando la emoción parecía alcanzar su cima, el rostro burlón de su vecina apareció en su mente como un recordatorio ominoso. ¿Caminaría realmente hacia adelante o se volvería a cerrar en sí misma al primer signo de resistencia externa? Tras cada presentación de ideas y cada sonrisa, una duda persistente acechaba en su interior. Las voces de sus críticos reverberaban, pero esta vez doña Rosa decidió no huir. Se planteó un desafío personal. ¿Cómo podría transformar estas conversaciones en un movimiento que prosperara más allá de esta noche? Mientras el bullicio de la sala continuaba, ella sabía que había sembrado una semilla de cambio, pero también que la batalla realmente comenzaba. Crear un espacio donde jóvenes y mayores pudieran aprender de sus vivencias requeriría esfuerzo y resistencia. El camino se tornaba más claro, pero sabía que necesitaba más que solo inspiración. Era momento de actuar, de enfrentar las estructuras que se opusieran a su proyecto y, sobre todo, de descubrir cuántos estaba dispuesta a movilizar a su lado. Rosa se preguntó si podría construir un puente, uniendo generaciones a través de habilidades compartidas. Las dudas aún acechaban y un nuevo reto se presentaba en el horizonte: construir el currículo que justificara su causa. Sin embargo, sintió una determinación renovada. Había comenzado un viaje que la llevaría a enfrentar lo que había temido, las críticas y las inseguridades, pero el primer paso había sido dado. El próximo movimiento sería crucial: reunir a sus aliados y definir cómo cada uno podría contribuir. Sin embargo, el eco del arrizo burlón de su primo seguía resonando en su cabeza. ¿Podría acaso él, que había cuestionado su valor, volverse en su favor? Rosa sintió que respondía a este desafío con una pregunta nueva, más profunda. ¿Cómo transformar mi historia en un legado que hable no solo de mí, sino de todos los que creen en el poder del conocimiento y la experiencia? La luz de la tarde se desvanecía por la ventana, tiñendo el aula de un cálido resplandor dorado. Doña Rosa asió el bolígrafo con firmeza, sus dedos temblando levemente. Era el símbolo de su intención de escribir un legado, de plasmar en papel un plan que nada menos que podía cambiar vidas. En su mente,
comenzaba a formar el bosquejo de un programa educativo, una amalgama de experiencias y sabiduría acumulada durante décadas. ¿Qué enseñaría? ¿Cómo podría estructurarlo? La angustia comenzaba a emerger nuevamente. La imagen de su primo, con su mirada despectiva, se neblinó en su mente, pero esta vez no sentía el mismo miedo. Era el momento de diferenciarse y demostrar que su voz merecía ser escuchada en el mundo académico. Tenía una misión que cumplir y su compromiso la estaba empujando hacia adelante. Registró varias ideas en su cuaderno. Clases de costura, talleres de cocina saludable, sesiones de historia oral donde compartir sus vivencias con los jóvenes. Cada tema despertaba en ella una chispa de alegría. Al inicio había sido un desafío simple. Ahora se tornaba en un verdadero mapa hacia la autoafirmación. Cada esbozo era una pieza del rompecabezas que constituía su visión de un futuro colaborativo. Pero no era suficiente con apenas un diseño. Necesitaba un enfoque estructurado y adaptado a las necesidades de su comunidad. Empezó a investigar sobre metodologías educativas. Se sumergió en libros y en Internet, alimentando su curiosidad incesante. Recopiló ideas sobre cómo integrar el aprendizaje práctico y la inclusión de distintas edades. Doña Rosa comprendía que el conocimiento no se limitaba a una sola dirección. En su experiencia, todos podían ser maestros y alumnos a la vez. Mientras reflexionaba sobre su propuesta, una pregunta le brotó a la mente. ¿Quién apoyaría esta iniciativa? Consciente de su círculo limitado, el miedo a la soledad la invadió nuevamente. La posibilidad de construir algo significativo, aún con base en su propio esfuerzo, se entrelazaba con la inseguridad de confrontar a aquellos que la habían menospreciado. Pero en lugar de rendirse ante el miedo, Rosa se vio desafiada a actuar. Hizo una lista de contactos: vecinos, amigos, algunos exalumnos. Había gente en su entorno que había demostrado interés en aprender, personas que podían aportar al desarrollo de su proyecto. ¿Cómo podría convencerlos? La pregunta la llevó a repasar su propia historia, las barreras que había derribado por sí misma. La resiliencia era una lección poderosa. Tendría que utilizar esa misma experiencia para inspirar a otros. Con cada paso hacia adelante, esa sombra burlona se iba disipando. Ahora, la cuestión era más sobre cómo conectar. Las primeras impresiones serían cruciales. Tuvo un momento de claridad. En lugar de presentar un plan acabado, podría lanzar una serie de encuentros informales. Reuniones donde todos compartieran sus fortalezas y debilidades. Una mesa redonda de ideas que fomentara la participación activa. Se imaginaría a sí misma líderes forjadores de caminos, facilitando un diálogo abierto y honesto. Era necesario un haz de luz que atravesara sus miedos y se convirtiera en un faro de esperanza. Un sentimiento de empoderamiento comenzó a fluir dentro de ella mientras planeó cada encuentro, formulando preguntas para estimular la conversación. Pero aún quedaba por enfrentar un inquietante dilema. ¿Y si su primo, como parte de un círculo conocido, decidía ir en contra de su iniciativa? La idea de que él pudiera menospreciarla de nuevo la hizo dudar. Ya no se trataba solo de ella, se convertía en una cuestión de dignidad y perseverancia. Durante días, doña Rosa se preparó para enfrentar no solo las críticas externas, sino las internas. Había decidido escribir cartas a sus compañeros potenciales, tocando la fibra de sus experiencias individuales, evocando el poder del aprendizaje compartido. Mientras lo hacía, su mensaje se clarificaba. Era la oportunidad de transformar cada duda en motivación, cada obstáculo en una potente lección. Finalmente, una tarde, antes de enviar sus cartas, se detuvo en seco. Esa mirada despreciativa de su primo se alzaba nuevamente, no como un estigma, sino como un impulso transformador. Este legado no es solo mío, es de todos los que han creído en la resiliencia y en el aprendizaje constante. Con determinación, decidió que cada paso que diera sería un testimonio de su compromiso. Se llevó el cuaderno a la boca del estómago, sintiéndose tan liviana como un pájaro reciente en vuelo. Todo ahora colisionaba en su mente como un torbellino de emociones. Era su momento, su lucha y su relato. Luego de firmar la última carta, Rosa se sintió más fuerte que nunca. Era solo el comienzo,
Pero justo cuando la emoción la invadía, una advertencia helada apareció. La resistencia vendrá. Estaré lista, sí, pero ¿hasta dónde llegaré para mantenerme en pie frente a los que dudan de mí? Ella misma sabía que esa determinación sería clave para su éxito, pero el verdadero desafío aún no había llegado. ¿Sería capaz de enfrentar a su primo, los prejuicios de toda una vida y, sobre todo, su propio miedo en el camino hacia un reto sin precedentes? La trama, cargada de tensión, comenzaba a desenredarse, y el próximo paso sería el más revelador. La mañana de la primera reunión llegó como un eco de su resolución. Rosa se despertó con una mezcla de nerviosismo y emoción recorriendo su cuerpo. Había diseñado un espacio acogedor, una pequeña sala en su casa, adornada con imágenes de su familia y libros que reflejaban su sabiduría. Cada detalle estaba pensado para que el ambiente fomentara la confianza y el intercambio. Mientras organizaba las sillas en círculo, su mente se debatía entre optimismo e incertidumbre. ¿Sería suficiente mi experiencia? ¿Lograría inspirar a los demás? Se preguntó mientras alineaba la mesa con precisión, buscando mantener el control en un entorno que, aunque familiar, también era nuevo. Para ella, cada silla ocupada era una oportunidad, cada rostro una historia que podría entrelazarse con la suya. La primera en llegar fue Elena, una madre que había expresado su deseo de aprender a cocinar de manera saludable. La sonrisa de Elena iluminó la habitación. Rosa la recibió con un abrazo que, aunque breve, contenía un mar de comprensión y aliento. «Estamos aquí para compartir, no para juzgar», pensó, reforzando su propio mantra interno. Mientras los asistentes comenzaban a llegar uno a uno, Rosa miraba los rostros de aquellos que alguna vez la habían considerado simplemente una mujer de pasado. Por un momento se sintió como una protagonista en una obra que ella misma había escrito. Cada línea, cada diálogo, tejía un relato nuevo. Una vez todos estaban sentados, respiró profundamente y presentó la dinámica del encuentro. Hoy no solo compartiremos lo que sabemos, sino también lo que deseamos aprender, dijo, con firmeza, sintiendo cómo su voz resonaba con seguridad en la sala. Esa afirmación abrió un canal de comunicación que, en un parpadeo, conectó las historias de cada participante. Las experiencias de vida se entrelazaron entre risas, anécdotas y a veces lágrimas. Sin embargo, mientras el ambiente se llenaba de camaradería, un pensamiento inquietante surgió. ¿Qué pasaría si mi primo se enteraba de esto? ¿Qué diría? La idea de enfrentar el juicio de alguien cercano aún la perturbaba, pero cada mirada de aprobación en el grupo parecía borrar esa preocupación momentáneamente. Las sesiones se transformaban en un intercambio genuino. Rosa descubrió talentos ocultos entre sus vecinos, habilidades ocultas que jamás había esperado. Ana, una mujer de silencio constante, resultó ser una excelente narradora de historias. Ricardo, un joven que siempre había dado la impresión de ser desinteresado, deslumbró con su habilidad para la cocina. Mientras los demás compartían sus habilidades, una chispa de autodescubrimiento comenzó a prenderse en su interior. Ella no solo era moderadora, también estaba liderando una revolución silenciosa de autoestima y afirmación. Al concluir la sesión, Rosa sintió un nuevo sentido de pertenencia y propósito. La resistencia que había anticipado se sentía más como una brisa que esperaba ser desafiada. Había iniciado un fuego que alimentaba su lustro por la autosuficiencia, una antorcha encendida por los deseos compartidos de crecimiento. Pero la verdadera prueba había llegado cuando, al cerrar la reunión, una de las participantes le hizo una pregunta directa. ¿Y qué pasará si hay quienes no creen en esto, Rosa? Esa inquietud golpeó en su pecho como un tambor, recordándole a su primo quien la desestimaría con desprecio. El momento se tornó crucial. Su respuesta sería un reflejo de su evolución personal. Algunos no creerán, porque aún no han visto lo que somos capaces de construir aquí, afirmó con firmeza, cargando cada palabra con la verdad que había cultivado en su interior. Fue una respuesta que resonó en los corazones de quienes la escuchaban. Mientras los asistentes se retiraban,
Rosa se sintió más fuerte, más decidida. Cada paso la llevaba hacia un propósito inquebrantable, aunque en la sombra del juicio permanecía al acecho. Esa tensión entre el avance y el miedo se transformó en un combustible poderoso. Al regresar a casa, sus pensamientos se desbordaron en el cuaderno. Rosa compró una nueva libreta, una en la que escribiría más que solo ideas. Comenzaría a documentar sus reflexiones. Este es el capítulo de mi vida que gritará por cambio, se prometió. Sin embargo, la inquietante pregunta de la incredulidad seguía resonando. ¿Qué haría cuando llegara el momento de enfrentar a su primo? La respuesta pronto se convertiría en una batalla interna, donde la superación personal y la defensa de sus ideales chocarían en un impas dramático. Mientras el sol caía, una certeza se instaló en su corazón. Aunque el camino sería espinoso, la transformación que experimentaba no solo era para ella. Aún queda un eco por resonar, mientras la verdadera lucha por afirmarse pretendía abrirse paso entre los escombros de sus inseguridades. La próxima reunión estaba marcada en el calendario, pero más allá de eso, la confrontación con su mayor detractor se acercaba como una tormenta imparable. ¿Tendría el valor suficiente para afrontar la tempestad que se avecinaba? Javier, un hombre más mayor que los demás, relató una experiencia dolorosa de rechazo en su vida laboral. Rosa se sintió conmovida, pero también impulsada a revelar su propia lucha. Yo también he sentido la presión del rechazo, comenzó, sintiendo cómo sus palabras se alineaban con sus emociones más profundas. Esa conexión no solo liberaba la tristeza, también sembraba una semilla de resiliencia entre los presentes. Con cada historia compartida, Rosa se daba cuenta de que no solo estaba liderando, se estaba permitiendo transformar sus propios miedos. Su voz comenzó a resonar con más confianza, incluso cuando reflexionaba sobre su primo, la figura que había representado un obstáculo tan imponente en su vida. Si no podemos ser auténticos aquí, ¿dónde más podemos serlo? Desafió el ambiente, convirtiendo su miedo en un poderoso argumento que animó a otros a abrirse con sinceridad. Sin embargo, mientras la reunión fluía, un dilema surgió en su mente, como el humo de una máquina antigua. ¿Debería mencionar a su primo en historias de superación personal? La pregunta la abrumó, pero decidió que cada parte de su historia, incluso las incómodas, eran esenciales para su crecimiento. Tal vez, pensó, su narrativa podría encender la llama en otro que estuviera lidiando con un obstáculo similar. Las sesiones continuaron transformándose en un espacio donde el valor se elevaba y la autoconfianza se esparcía como un halo. Rosa sentía un sentido renovado de poder y propósito, pero al final del día, cuando las luces se desvanecían y solo quedaba el eco de las risas, un vacío persistía. A pesar de todo lo logrado, sabía que la confrontación con su primo era inevitable. La presión de su juicio aún era una sombra que le generaba pesadumbre. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, sintió que las palabras brotaban con más fuerza. He cambiado y no puedo dejar que el desdén de otros refuerce mi inseguridad. Esa afirmación resonó con ella.
Mirándose al espejo de nuevo, comprendió que debía no solo prepararse para enfrentar su juicio, sino abrazar el poder que había descubierto en su voz. La próxima reunión se acercaba, pero no solo la esperaba como un espacio de encuentro, sino como un campo de batalla personal. Cada palabra que había compartido la había conducido hacia una verdad esencial. La verdadera fortaleza se encuentra al desafiar lo que tememos. La incertidumbre sobre su primo ahora era un fuego que la impulsaba, y la próxima reunión prometía ser un puente hacia su desafío más significativo. Un nuevo reto se presentaba en su mente. ¿Sería suficiente su crecimiento personal para soportar el peso del juicio familiar? La lucha por autovalidarse y afirmar sus decisiones era solo el preludio. Con cada paso sabía que el momento de la verdad se acercaba, pulsando en su interior como un tambor de guerra. Rosa despertó aquella mañana con una mezcla de emoción y aprensión que le erizaba la piel. Había puesto todo su enfoque en la próxima reunión, pero en su interior la tormenta de emociones seguía rugiendo. Se sentía como si hubiera escalado una montaña, y aunque orgullosa de su ascenso, el abismo del juicio seguía presente, amenazando con devorar su progreso. Al prepararse, notó que su reflejo se había transformado. Aquella inseguridad que la había asolado antaño, ahora se entrelazaba con un destello de determinación en sus ojos. Había trabajado arduamente para encontrar su voz, y cada sesión anterior había reforzado su compromiso de liderazgo. Pero había un matiz diferente en esta ocasión. La idea de mencionar a su primo era como una sombra que coqueteaba con su valentía. Cuando llegó a la sala, el ambiente estaba cargado de energía. Cada participante estaba allí, sediento de conexión y autenticidad. Rosa respiró hondo, sintiendo cómo la calidez de esos cuerpos vibrantes disipaba parte de su miedo. Sabía que debían empezar con un recordatorio de lo que habían ganado en sus encuentros pasados, el poder de la vulnerabilidad. Comenzó conduciendo la reunión hacia una reflexión profunda. Hoy quiero que exploremos no solo nuestros triunfos, sino también lo que nos ha detenido, propuso a la multitud, notando cómo se volvieron aún más receptivos ante su invitación de igualar experiencias dolorosas y edificantes. Una vez más, Javier fue el primero en hablar, compartiendo cómo la autocensura había arruinado sus oportunidades, y las palabras resonaban como campanas en el alma de Rosa. Mientras él hablaba, la chispa de las vivencias ajenas encendió su impulso interno. Sabía que debía ser su propio faro, iluminando un camino que otros pudieran seguir. Un susurro de valentía cruzó su mente mientras los demás compartían sus historias. Tenía que abordar la herencia de la crítica familiar. La historia de mi primo me ha afectado profundamente, admitió, el corazón latiendo con fuerza ante cada palabra. Durante años, su juicio ha ensombrecido mi ambición, pero hoy quiero comenzar un proceso de sanación. Pudo sentir la atención de los demás. Los murmullos de apoyo la animaron a seguir. Él siempre me dijo que no era lo suficientemente buena, y esas palabras me han perseguido, pero ahora entiendo que mis logros deben ser evaluados por mí misma, no a través de la mirada ajena. La sala se inundó de una energía densa. Podían sentir su sinceridad y vulnerabilidad, como un hilo que los unía más fuerte. Rosa continuó, convencida de que compartir esta parte de su vida podía abrir un espacio poderoso. Quizá al compartir esta lucha podamos liberar nuestro potencial sin el peso de las expectativas ajenas. Mientras cada participante comenzaba a compartir sus propias experiencias de juicio y superación personal, el espacio pulsaba con un alivio palpable. En el fondo, Rosa empezó a intuir que había un patrón claro. Todos llevaban consigo historias de opresión que al airearse se convertían en combustibles de esperanza. Con el cierre de la reunión, la atmósfera cambió. La energía había pasado de la vulnerabilidad a la intrepidez. Los miedos se transformaban en relatos de superación concreta. Rosa sintió que lo había logrado. Por primera vez, no solo había compartido, sino que se había expuesto ante ellos. Al regresar a casa, sin embargo,
La reverberación de esa liberación fue acompañada por la inevitable confrontación que le esperaba. La tarde se deslizó entre pensamientos y reflexiones sobre su primo y su impacto en su vida. Ese rayo de nuevo autoconocimiento había despertado en ella la necesidad de cerrar el ciclo de sus inseguridades. En ese momento decisivo, Rosa comprendió que no se trataba solo de hacer frente a una crítica familiar, sino de validar su propio viaje en la vida. La lucha por reafirmar su valor personal se había convertido en el hilo conductor de su crecimiento. En cada paso, si bien había reconquistado aspectos esenciales de sí misma, había llegado el momento de la verdad, esa conversación latente con su primo. El recuerdo de las palabras de su madre resonó en su mente. El verdadero crecimiento ocurre cuando tenemos el valor de mirar de frente aquello que más tememos. Rosa se sintió sobrecogida por la necesidad de confrontarlo. La invitación a su reunión fue solo el primer paso. La conexión con su primo sería el siguiente, a pesar del temor que la asediaba. La meta estaba clara, pero el camino hacia la valentía recién comenzaba. ¿Tendría el valor suficiente para finalmente reclamar su voz en esa dinámica familiar que tanto la había limitado? La respuesta estaba a un paso de distancia, y el horizonte empezaba a encenderse con posibilidades.
Lo repasó varias veces, asegurándose de que cada palabra reflejara su valentía renovada. Finalmente, presionó enviar y sintió que un peso se aligeraba de sus hombros. Al instante, un torrente de emociones la invadió. Podía sentir el hormigueo en sus dedos. La incomodidad de la espera se installó en su pecho. ¿Qué respondería él? ¿Sería capaz de escucharla sin defenderse? La incertidumbre la acompañó, pero ahora estaba dispuesta a enfrentarlo. Mientras esperaba una respuesta, se sumergió en un proyecto personal que había descuidado, un cuaderno donde anotaba sus pensamientos, sueños y reflexiones sobre su viaje de autodescubrimiento. Era un espacio seguro donde podía esbozar su historia sin miedo a ser juzgada. Le daba control sobre su narrativa, un paso necesario hacia la recuperación de su voz. Allí escribía sobre las verdades que había descubierto en la reunión, cómo cada relato compartido había resonado en su ser, y la convicción de que el peso del juicio ajeno no debía definirla. Su mente se vio interrumpida cuando el sonido del teléfono la hizo saltar. Era un mensaje de su primo. Con dedos temblorosos lo abrió. «Claro, ¿qué tal mañana a las 4 en el café que solíamos ir?», respondió él. Rosa sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Ya tenía un momento concreto para confrontarlo, pero la expectativa de esa interacción la llenaba de inquietud. La noche previa a la cita la pasó dando vueltas en la cama. Una lucha interna de valía cosechaba sentimientos contradictorios. «Él no es el juez de mi vida», se dijo, repitiéndose como un mantra. Sabía que, a pesar de la carga emocional, debía presentarse auténtica y abierta al diálogo, lista para compartir sus experiencias y su crecimiento. La mañana de la reunión llegó. Rosa se arregló meticulosamente, eligiendo una blusa que le recordaba su determinación. Cada prenda parecía sellar el compromiso que se había prometido a sí misma, salir de la sombra de sus inseguridades y abrazar su autenticidad. El viaje hasta el café fue breve pero cargado de tensión. Al llegar, su corazón latía con fuerza. Al entrar, avistó a su primo sentado en la mesa en una esquina. La brillante luz del sol que entraba por la ventana parecía intensificar el momento. Se sentó frente a él y un silencio expectante llenó el aire. El instante era crucial. Tenía que hallar la forma de transmitir la complejidad de sus emociones y el deseo de liberarse de su juicio. Con la determinación palpitando en su pecho, comenzó a hablar. Pero justo en el momento en que iba a expresarse, notó algo en su primo, una expresión que la hizo titubear. ¿Estaría dispuesto a escucharla de verdad? ¿O iban a tropezar con el mismo muro de críticas de antaño? La tensión en el ambiente se densificaba, y en ese instante crucial, Rosa se preguntó si realmente era capaz de hacer que su voz resonara con la fuerza que anhelaba. La respuesta estaba solo a un giro en su conversación, y el desenlace de esa reunión podría cambiarlo todo. ¿Tendría su primo la capacidad de enfrentar sus propios miedos al escucharla? ¿O se quedaría atrapado en el ciclo de descalificación que había perpetuado durante tanto tiempo? La verdad estaba a punto de revelarse, y con ella, el destino de Rosa. Rosa respiró hondo en un intento de calmar las ansias que la invadían. Su primo parecía estar en una encrucijada emocional. Su mirada era un reflejo de dudas y defensas. Ella lo había enfrentado en varias ocasiones anteriormente, pero nunca desde un lugar tan genuino y decidido. Aquella era clara una oportunidad de reinvención. «Gracias por venir», dijo Rosa, su voz apenas un susurro, pero firme. Su primo asintió, con una expresión que oscilaba entre la pena y la expectativa. Era un comienzo, pero las palabras se quedaban atoradas en su garganta como si cada pensamiento estuviera cargado de un peso que le era difícil soportar. La inseguridad empezó a deslizarse en su mente. ¿Y si él no entendía? Mientras la conversación se desenvolvía, Rosa sentía un tirón interno, una lucha constante entre el deseo de hablar y los ecos de las críticas del pasado. Reunió valor en cada latido, utilizando cada fragmento de esperanza que había plantado en su nuevo camino hacia la autenticidad. Ella era más que lo que su familia había opacado. «Quiero que sepas», comenzó, eligiendo cuidadosamente cada palabra, «que las cosas que dijiste me hirieron profundamente,
pero ya no quiero vivir a la sombra de esos momentos. Su primo escuchaba, sus ojos ampliándose ligeramente. Había un deslecho de sorpresa en su expresión. Quizás no esperaba este tipo de honestidad. Sin embargo, tan pronto como Rosa creyó vislumbrar la posibilidad de un entendimiento, surgió la resistencia. «No entiendo por qué estás tan herida. Todos en la familia han comentado cosas así. ¿Por qué tienes que tomártelo tan en serio?». La respuesta la golpeó como un rayo. La defensa era el primer refugio del miedo. Era el mismo ciclo del que quería escapar, ahora manifestándose nuevamente ante ella. Rosa sintió que la indignación se encendía, pero la transformó en un reconocimiento interno. Él no había cambiado. Tal vez ella sí podía lograrlo. Decidió reformular su enfoque. Es posible que ambos tengamos perspectivas distintas. Lo que importa ahora es cómo elegimos interactuar. Quiero liberarme de la carga que esa historia nos impone. No quiero vivir en el pasado. Las palabras fluyeron con mayor confianza. La conexión emocional que ella buscaba establecer dependía de esta nueva dirección. Su primo la observó en silencio, el ceño fruncido en un leve gesto de frustración. Pero en un abrir y cerrar de ojos, ese rostro también mostró un rayo de entendimiento. Rosa notó la batalla que libraba dentro de él, el indicio de un pequeño cambio en su interior. Con cada frase que salía de su boca, ella se sentía más ligera, como si se despojara de capas de una piel que ya no le pertenecía. El acto de hablar se transformó en un ejercicio de autodefinición, donde cada palabra resonaba con la creciente convicción de su nuevo ser. A medida que la conversación avanzaba, Rosa encontró el valor para compartir un relato personal reciente. Había comenzado un curso sobre expresiones artísticas que le permitía canalizar sus emociones. La experiencia había sido liberadora, permitiéndole explorar la creatividad sin las limitaciones que la familia había impuesto. Mientras describía su transformación personal, notó cómo su primo escuchaba con atención, como si las barreras comenzaran a desmoronarse. Los ojos de él destellaron al escuchar sobre su apertura al arte, un campo que siempre había sido desestimado en su familia. «Quizás nunca te vi así», admitió, y eso fue suficiente para que el ambiente se transformara de tenso a esperanzador. Rosa sentía que al compartir su viaje había logrado romper con el ciclo del que tanto anhelaba escapar. Las palabras derribaban muros y tejían puentes, pero en medio de la revelación, un nuevo pensamiento cruzó su mente. ¿Cuánto de esa transformación podría influir en su primo? Cuando la reunión llegó a su fin y se despidieron, Rosa supo que el camino de sanación apenas comenzaba. La conversación las había llevado a un lugar nuevo, pero era solo un inicio. Se sintió diferente, más fuerte, más capaz. Ahora el trabajo estaba en volver a casa, en seguir descubriendo quién era realmente. Al dar un paso hacia la salida, una frase repentina asaltó su mente. ¿Está dispuesto a cambiar? La respuesta no solo definiría su relación con él, sino su propia evolución como individuo. La intriga despertaba en ella una necesidad urgente de interactuar nuevamente, ya que hay discursos que pueden abrir nuevas realidades. En ese instante, antes de que abandonara el café, pensó en cómo y cuándo iniciar su próximo diálogo con él, y qué revelaciones aún le aguardaban aquella historia familiar. Estaba decidida a no dejar que las viejas narrativas la consumieran. A partir de hoy, ella sería arquitecta de su historia. La próxima conversación podría ser el desenlace que todos esperaban, o tal vez un nuevo comienzo. ¿Estaba lista para profundizar más en este nuevo capítulo? Rosa regresó a casa con la mente agitada. La conversación con su primo había desencadenado una serie de pensamientos que la hacían cuestionar no solo su identidad, sino también la relación más amplia con su familia. Durante el trayecto, se percató de que en su vida había adoptado papeles que no le correspondían. Había actuado como la hija que nunca desilusiona, la prima que no se atreve a expresar su verdad, una sombra en lugar de un ser pleno. Sin embargo, ahora enfrentaba la posibilidad de reescribirse. Cuando llegó a casa, el aroma a café fresco la abrazó mientras entraba en la cocina. Su abuela, sentada a la mesa, la miraba con curiosidad. Los ojos de la anciana estaban llenos de una sabia comprensión que Rosa había llegado a admirar. Sabía que, a pesar de la brecha generacional,
Su abuela había vivido sus propias luchas con la verdad y el silencio. «¿Cómo te fue con él?», preguntó su abuela, rompiendo el incómodo silencio que había surgido entre ellas. Fue un instante en el que Rosa sintió que todas las palabras que había ensañado, cada emoción que había dudado en comunicar, fluían de su boca. Narró la experiencia, la liberación que había sentido al expresar sus sentimientos y la sorpresa de que su primo no era el único que había estado atrapado en viejas narrativas. La abuela escuchaba, asintiendo, como si cada palabra de Rosa fuese una nota en una melodía que solo ella podía comprender. «¿Sabes? Cuando tu abuelo falleció, la familia cambió», empezó su abuela, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si cada palabra fuese un secreto. Los murmullos, las miradas, era como si todos, en lugar de unirse, empezaran a separarse. La gente se queda atrapada en el pasado, en lo que estamos obligados a hacer. He visto a muchos perderse en eso. Rosa se detuvo a pensar. Esa revelación resonaba con su propia experiencia. El ciclo de críticos internos que había enfrentado no era solo suyo. Había un patrón que se repetía en diversas generaciones como un eco que nunca se apagaba. Su abuela había vivido el mismo estigma, aunque en un contexto diferente. Siempre creí que debía ser fuerte, que solo los débiles mostraban sus sentimientos, hasta que comprendí que la vulnerabilidad es la verdadera fortaleza. Continuó la abuela, su voz vibrando con sabiduría. Rosa sintió cómo esas palabras se aferraban a su corazón, comenzando a desmantelar barreras que ni siquiera sabía que existían. La conversación con su abuela se tornó un reflejo de sus propias inquietudes. Rosa empezó a cuestionar qué papel tendría ella en esta historia familiar. Ya no solo quería ser la nieta obediente, sino que estaba decidida a ser la arquitecta, como había comenzado a visualizarlo con su primo. Pero enfrentarse a la historia familiar requería más que hablar, requería actuar. Esa noche, antes de ir a dormir, Rosa se sentó frente a su escritorio. Sacó una hoja en blanco y escribió un plan. En él incluyó no solo las conversaciones que deseaba tener, sino también una serie de acciones que la llevarían hacia su autodescubrimiento, desde asistir a talleres creativos más desafiantes hasta establecer límites claros con su familia. Con cada palabra escrita, sentía cómo crecía su convicción. Rosa estaba finalmente tomando el control de su narrativa. Los pasos hacia su autodescubrimiento serían difíciles, pero había algo liberador en la idea de llevar el timón de su vida. En lugar de dejar que las viejas narrativas la guiaran, estaba decidida a ser la escritora de su propia historia. Mientras se preparaba para dormir, un nuevo pensamiento la asaltó. Su primo no sería la única víctima de las narrativas familiares. Había otros en la familia, otros que podrían necesitar su fortaleza. ¿Qué pasaría si lograba inspirarlos a abrirse, a romper el ciclo? En su mente comenzó a gestarse un plan más ambicioso, uno que iba más allá de su transformación personal. ¿Estaría dispuesta a ser un catalizador de cambio dentro de su propia familia? La idea despertó un impulso en ella. La historia apenas comenzaba a desplegarse, y Rosa sabía que estaba lista para descubrir no solo más sobre sí misma, sino también sobre aquellos que la rodeaban. La conexión que buscaba no se limitaba a su primo, era el momento de abarcar un espectro más amplio. Esa noche se durmió con la certeza de que lo que había comenzado como un simple intento de diálogo se había convertido en un movimiento interno hacia la sanación, un viaje que prometía ser tan desafiante como gratificante. La intriga por saber cuánto podría transformar no solo su vida, sino también la de su familia, la mantenía en un estado de anticipación. La próxima conversación podría abrir puertas que ella ni siquiera sabía que existían. Rosa se despertó esa mañana con una determinación firme palpitar en su pecho. La transformación que había comenzado en las últimas semanas la había empoderado de una manera que nunca había imaginado. La conversación con su primo había marcado un hito, pero sabía que esta era solo la primera de muchas. Se había comprometido a convertirse en un agente de cambio, no solo en su vida personal, sino también en la dinámica familiar que había mantenido el peso del silencio y la crítica. A medida que el día avanzaba, cada pensamiento se llenaba de posibilidades.
Su mente comenzó a trazar un plan más amplio, una serie de encuentros familiares donde se compartieran historias, donde se rompieran los ciclos de juicio y se fomentara el entendimiento mutuo. La comunicación es el primer paso hacia la reconciliación, reflexionó mientras anotaba ideas en su cuaderno. La corazonada de liderazgo se intensificaba con cada palabra que escribía. Rosa visualizaba un espacio donde cada uno de sus familiares podría expresarse, al igual que lo había hecho con su primo. El aroma a café en su cocina la envolvía, recordándole la calidez de las reuniones familiares pasadas. Sin embargo, había algo que no había funcionado. Aquellos encuentros no eran oportunidades para compartir vulnerabilidades, más bien se convirtieron en un campo de juicios. Tomando valor, decidió contactar a sus familiares más cercanos. ¿Qué tal si organizamos una serie de encuentros donde todos pudiéramos hablar abiertamente sobre lo que sentimos y lo que hemos vivido?, planteó en un mensaje grupal. Para su sorpresa, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Su prima, Ana, la primera en contestar, expresó su entusiasmo. «Eso sería increíble. Estoy lista para compartir mis historias». La sensación de apoyo que emergía de la respuesta del grupo la invadió con una mezcla de alegría y responsabilidad. A medida que los días se convirtieron en semanas, Rosa se embarcó en la planificación meticulosa de esos encuentros. Cada reunión se convirtió en una cápsula de transformación. Comenzaron con dinámicas de conversación, juegos de confianza y el intercambio de experiencias personales. Rosa lideraba cada encuentro con la misma vulnerabilidad y autenticidad que había promovido durante su conversación con su primo. Aunque la incógnita de cómo reaccionarían sus familiares a estos nuevos espacios persiste, el amor y el compromiso los mantenían unidos. Al llegar a la tercera reunión, la atmósfera se sintió radicalmente diferente. Antes de iniciar, Rosa compartió un logro personal con su familia. «He comenzado a tomar clases de arte y eso me ha permitido conectar con una parte de mí que había estado oculta». Allí, en ese entorno seguro, sus palabras resonaron con la verdad de su experiencia. Aquella noche, su primo, que al inicio había sido escéptico, se levantó para hablar. Anunció que había comenzado a ver las cosas de otra manera y que se sentía inspirado por la apertura que Rosa había facilitado. «Quizá no tenía el derecho de juzgar, y estoy aquí para aprender», confesó. La sala se llenó de murmullos de apoyo y por primera vez sintió que su familia se estaba transformando en un espacio de amor y aceptación. El relevo emocional era palpable. Las barreras se derrumbaban con cada historia, y las risas reemplazaban a las críticas. En lugar de ser la abuela que siempre había imaginado, Rosa se dio cuenta de que era más poderosa de lo que había creído. Se convertía en un vínculo entre generaciones, un pilar de fortaleza. Su crecimiento personal alcanzaba niveles insospechados. Sin embargo, sabía que esto no se trataba de ella. Era el impacto del cambio que había motivado en otros. La mirada de sus familiares, llena de interés y afecto, la alzaba a nuevas dimensiones de confianza y realización. Rosa se sentía orgullosa, y esa sensación crecía más con cada encuentro. A medida que comenzaban a enhebrar sus historias en un tapiz colectivo de experiencias compartidas, se dio cuenta de que en este proceso cada uno estaba formando un legado de comprensión y conexión personal. Habían comenzado a sanar profundas heridas, y con cada paso la familia se unía más. Finalmente, en el último encuentro del ciclo, Rosa hizo un gesto significativo. Decidió que era momento de plasmar las historias compartidas en un libro familiar, un testimonio de su crecimiento conjunto. En ese libro se recogerían lecciones y anécdotas que serían un legado para las futuras generaciones. Mientras hablaba sobre el concepto, sus familiares la miraban con admiración y sorpresa. Un eco de entusiasmo llenó la sala, y las palabras fluyeron como un torrente de ideas compartidas. Rosa había logrado no solo superar las críticas y transformarse a sí misma, sino también conducir a su familia hacia un nuevo capítulo lleno de amor y empatía.
Su viaje se había completado con un gran logro. No solo había reclamado su voz en su narrativa, sino que también había creado un espacio donde todos pudieran encontrar su voz. La historia personal de Rosa se había convertido en una historia colectiva, fortaleciendo la conexión con su familia. Mientras observaba a sus seres queridos reír y compartir sus historias, Rosa comprendió que había alcanzado mucho más que lo que había esperado. No era solo una abuela o una costurera, era una líder, un alma que había decidido cambiar su vida y servir de inspiración para otros. La sensación de satisfacción era abrumadora, y en ese momento supo que las historias y el amor compartidos eran el legado más valioso que podían crear juntos. Su camino había concluido, pero el viaje de su familia apenas comenzaba. Rosa se sintió confiada al mirar hacia el futuro, y su corazón latía con la promesa de nuevas historias por contar y la certeza de que la transformación individual se convirtiera en un legado compartido era un triunfo palpable. Los lazos familiares nunca habían sido tan fuertes. En su mente resonaban las palabras que compartió. La vida es un tejido de historias y aprendizajes. Si compartimos nuestras luchas, podemos encontrar fortaleza en nuestra vulnerabilidad. Rosa sonrió, una sonrisa que representaba la gloria del cambio, del valor y del camino hacia la sanación colectiva. Su historia no terminó, apenas había comenzado. Ahora es el momento de apoyarnos. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que historias como esta lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, sigamos transformando vidas y creando conexiones significativas.